Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El IPC del mes de julio registró una variación de un 0,3% y se ubicó dentro de las expectativas del mercado. Para ahondar en esta y otras cifras, estamos junto a Fernando Soto, economista senior de BBVA Research. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Sofía. ¿Qué expectativas tenían ustedes para el IPC del séptimo mes del año? Bueno, nosotros estamos esperando un 0,2%, incidido principalmente por alzas en transporte interurbano, alimentos y también dentro de la división de alojamiento algunos productos como es el gas, tanto por cañería como por el gas licuado de petróleo. Eso efectivamente se dio, en transporte se dio un poquito más de lo que nosotros esperábamos, esa alza. Y bueno, todo esto compensado en parte por una caída en la división de vestuario que efectivamente se dio algo similar a lo que nosotros estábamos esperando. De todas formas, el índice, digamos, estuvo ahí en el margen entre el 0,2 y el 0,3%. Entonces, en ese sentido, digamos, no nos sorprende tanto la cifra. ¿Cuál fue la incidencia que tuvo precisamente el tema de vestuario y calzado, que ha sido uno de los temas más cuestionados? Mira, esa división cayó en un 3%, pero tuvo una incidencia relativamente menor, de casi menos de una décima. Y bueno, el INE ya está incorporando algunos elementos, unas correcciones metodológicas en términos de estacionalidad y moda, lo que de alguna manera debería moderar la volatilidad de esa división, tanto cuando entran nuevas temporadas de moda o de ropa, como también cuando salen. Entonces, bueno, de todas maneras, esta caída secular que ha tenido la división en los últimos años probablemente se modere y se corrige un poco con los nuevos cambios metodológicos que está haciendo el INE. ¿Y qué proyección tienen ustedes para el IPC de agosto? Bueno, en agosto estamos pensando en un rango entre un 0,2 y un 0,3 también. Vemos alzas en combustible, efectivamente. Ya lo hemos visto, digamos, en los anuncios de ENAP en las últimas semanas. Eso va a tener una incidencia importante en el IPC. Por otro lado, seguimos viendo alguna presión por el lado de alimentos. Sin embargo, vemos una reversión de las alzas, una reversión un poco de las alzas de tarifa de bus interurbano. Y por otro lado, bueno, en la división de vestuario debería tener, por lo menos en el mes de agosto, una incidencia positiva, pensando en la reposición de stock, digamos, con prendas de nueva temporada. Entonces, obviamente vamos a ver una reversión en esa división. En conjunto, digamos, estamos pensando que la inflación en ese mes debería estar del orden de 0,2 a 0,3%. En lo que va del año, el IPC ha acumulado un alza de un 1,1%, ¿cierto? Y el Banco Central bajó la proyección de inflación para este año de un 2,8 a un 2,6%. ¿Qué proyección tiene usted para la inflación en 2013? Mira, hay un detalle. La acumulada en el año va en 2,2%. No, perdón, la acumulada en el año efectivamente es 1,1 y en 12 meses, en 12 meses llevamos una inflación de 2,2%. Nuestra estimación para fines de año es de 2,5%, lo que implica, digamos, obviamente una aceleración de la inflación en la segunda parte del año, pensando en que lo acumulado en la primera parte del año fue muy bajo. Y obviamente eso es algo que ya estamos viendo. Los últimos reportes de inflación han mostrado una recuperación en la tendencia inflacionaria, tanto a nivel de headline, la inflación headline, que es la total, como también a nivel subyacente. Obviamente eso se enmarca dentro de lo que también está esperando el Banco Central, que en el último IPOM declaró una expectativa de inflación de 2,6% para fines de este año. Claro, además hoy día el ministro de Hacienda dijo que la inflación está contenida y que todavía se ubica dentro del rango que tiene el Banco Central, en la parte más baja del rango del Banco Central. Claro, efectivamente, se va a mantener dentro del rango este año, pero obviamente convergiendo hacia la meta. En ese sentido, el diagnóstico, digamos, de una recuperación en la tendencia inflacionaria se mantiene, a pesar de que en niveles interanuales se va a permanecer relativamente baja o en la parte inferior del rango meta que tiene el Banco Central. ¿Y qué deberíamos esperar para 2014 en cuanto a inflación? Hacia 2014 vemos, más allá de una aceleración de inflación hacia la meta del central, que es de un 3%, creemos que debería estabilizarse en esos niveles. Sin embargo, podemos ver un cambio de composición en la inflación. Los últimos años habíamos visto una incidencia importante del componente no transable, que obedece básicamente a la dinámica de actividad local, en términos de presión salarial, ¿no es cierto?, mercado laboral estrecho,
actividad creciendo sobre el potencial en los últimos años, algo que, bueno, eso se ha perdido, digamos, en el margen, pero eso mismo en el fondo es lo que está marcando el cambio de composición, mientras que en ese periodo la inflación transable permanecía baja e incluso incidía negativamente. Entonces estaba restando y estaba generando presión deflacionaria. Ahora, hacia adelante, hacia el 2014, y ya lo deberíamos ver durante la segunda mitad de este año, una aceleración de la inflación. Vemos un cambio de composición. ¿Ya? Más inflación por el lado de transables, lo que obedece a la depreciación del tipo de cambio, alza en el precio de combustibles, por ejemplo, y otros precios que dependen mayoritariamente del precio del dólar, o del valor del dólar para nosotros, y por el otro lado vemos que el efecto de la desaceleración de la actividad podría contener un poco la presión inflacionaria que está en el componente no transable, y eso es algo que ya señales estamos viendo al respecto, principalmente de estabilización en el crecimiento de los salarios, por ejemplo. En su última reunión de política monetaria, el Banco Central finalmente decidió mantener la tasa de política monetaria en un 5%, sin embargo, cuando vimos las minutas, vimos que varios consejeros están a favor de, o están evaluando bajarla en 25 puntos base. ¿Cuándo creen ustedes que podría bajarla? Bueno, lo que tú planteas efectivamente es cierto. Aquí la discusión es básicamente cuál es el timing y en qué momento se va a hacer el inicio, digamos, de este, creemos, breve ciclo de recorte. Más que nada sería algo más relacionado a sintonía fina. Y bueno, nuestra interpretación es que septiembre podría ser el mes que cumpliría todos los requisitos en el fondo para llevar a cabo el primer recorte de TPM. Esperamos de 25 puntos base. Sabemos que el Central ya ha cambiado el sesgo de sus comunicados y lo ha hecho explícito, y entonces ya sabemos que el Banco Central definitivamente tiene esa intención. Y la discusión que se lleva a cabo en las minutas y en las minutas de reunión de política monetaria hablan, digamos, de un recorte que podría ser no más allá de 75 puntos bases para este año, en términos totales, digamos. ¿Cuándo podría haber un nuevo recorte si es que en septiembre se hace el primero? Si es que en septiembre efectivamente se llega a materializar el primer recorte, estaríamos pensando que en el mes de octubre o noviembre veríamos el segundo recorte. Siempre y cuando el consumo se empiece a desacelerar. Efectivamente, eso ha sido uno de los limitantes de por qué el Banco Central ha postergado la decisión de recortes, a pesar de que ya desde mayo hemos visto anuncios de las autoridades respecto a la posibilidad de recortes y de que la economía necesita un ajuste en términos de política monetaria, en el fondo, para acelerar la inflación. Y también pensando en el fondo en el proceso de desaceleración que estaba teniendo la economía, principalmente por el lado de inversión. Los fundamentos para el consumo están ahí, todavía existen, pero vemos alguna moderación. Como te comentaba, los salarios ya se estancaron en el mes de junio. Claro. En términos reales han caído producto de la aceleración de la inflación. Entonces creemos que eso podría dar un poco de contención al crecimiento o a la aceleración del gasto privado. En ese sentido deberíamos ver una moderación hacia niveles más consistentes con el crecimiento del producto, por ejemplo. Todo eso en el fondo lleva a pensar de que el consumo se va a desacelerar en términos moderados, no vemos un ajuste muy abrupto. Entonces obviamente los ajustes que requiere la política monetaria tal vez efectivamente también deberían ser moderados, no deberían ser tan abruptos. Entonces, por eso es que estamos pensando en recortes que si bien son dentro de lo que nosotros podríamos llamar sintonía fina, no más allá de 75 puntos base hacia fines de año. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IPC correspondiente al mes de julio. No, gracias a usted por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.